Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy no vamos a ver un tema bíblico, solamente quiero compartir con ustedes un pequeño sueño que hoy tuve por la mañana. Hace un año recuerdo que hice un video incluso y dije que el día 1 de enero del 2020 tuve un sueño sobre una plaga de gusanos negros. Yo no sé cuántos recuerden. Y bueno, y tuvimos un año muy difícil, todos sabemos. Pero hoy, 15 de enero del 2021, creo que será, vamos a decir, un poco peor porque, bueno, por lo que vi en ese sueño. ¿Qué cosa vi? Vi cuatro cosas que la gente se alarmó. El grupo de personas con las que yo estaba conviviendo, algunas personas conocidas para mí y otras desconocidas. Una de ellas fue mi nuera, la hermana de mi nuera, y una sobrina que vive en Yajalón. Son las únicas personas que vi. Pero fue de que yo alcé mi rostro al cielo y vi las nubes, unas nubes blancas muy bonitas. Pero de esas nubes salieron otras nubes, o sea, de en medio de las nubes blancas salieron otras nubes, pero de color negras. Era un negro muy intenso, pero salían así burbujeando en medio de las nubes blancas. Y se comenzaron a hacer en forma de columna y comenzaron a descender, a bajar sobre la tierra. Eso primero que vi sí me impactó. Yo quedé pensando y diciendo, ¿qué será esto? Por eso al grupo de personas que estaban en otros asuntos, yo les dije, miren lo que está pasando. Entonces toda la gente levantó su rostro y vio y comenzaron a gritar. En el momento que las nubes, las otras nubes negras comenzaron a bajar hacia la tierra, inmediatamente yo vi a lo lejos unas montañas. Y de esa montaña se reventó un volcán. Entonces el volcán erupcionaba, sacaba una lava negra también, pero las erupciones eran hacia el frente. Y mientras del volcán salían esas erupciones, esa lava negra, del volcán salieron cuatro caballos negros. Era tan intenso los caballos que hasta brillaban, con cuatro jinetes igualmente vestidos de negros. Tenían una capucha porque yo no les pude ver el rostro. Y los cuatro caballos salieron galopando, o sea, corriendo, pero en una forma veloz. Y en el momento que yo estoy viendo los caballos, entonces yo corrí hacia como a un campito más para allá y dejé la gente que estaba por acá con una sobrina que ella quería, todos estaban grabando. Yo también quería grabar lo que estaba yo viendo, pero en mi sueño yo nunca encontré mi celular. Entonces, bueno, todos grabaron menos yo. Yo nada más me detuve a ver lo que estaba aconteciendo hacia arriba. Cuando yo corro hacia un campito con mi sobrina, entonces, no sé de cómo, de los caballos pasaron de largo porque iban en una forma veloz, apareció un grupo de novias, o sea, un grupo de mujeres vestidas de novia. Del tul pude ver el tul blanco, muy blanco. A ellas sí les vi el rostro, ellas estaban sonriendo y, y estaban bailando como un vals así en derredor, como en un campito hacia lo lejos. Y yo estaba, bueno, pues no sé, petrificada viendo todo eso. Inmediatamente veía un desfile de personas, pero las personas como que eran personas normales, o sea, no estaban vestidas de blanco, normales, pero como que estaban caminando
para ver de cerca lo que estaba pasando, porque ese era un grupo y nosotros aquí, de este lado, era otro grupo. Y bueno, esas 4 cosas vi. La gente estaba muy alarmada y cada vez que yo le decía, miren, el volcán se está erupcionando, y todo lo que yo les decía, lo que estaba viendo, ellos gritaban. Yo en este sueño pues estuve muy tranquila, nada más pensando, analizando lo que estaba viendo. Las nubes negras sí me impactó y dije, Dios mío, ¿qué nos espera? Pero ya el volcán sí no lo entendí. Cuando salieron los 4 caballos, recordé lo que dice Apocalipsis, porque Apocalipsis habla de un caballo negro. Y bueno, las novias, pues la Biblia habla de una novia, de la esposa de Cristo. Bien, entonces aquí puedo ver que las nubes negras podrían simbolizar oscuridad, sobre todo contaminación ambiental, porque de verdad eran unas nubes muy pesadas que comenzaron a descender sobre la tierra. El volcán quizás simbolice el origen de una hambruna o alza de precios. O realmente yo no sé por qué apareció ese volcán erupcionando, lava negra. ¿Por qué digo de la hambruna o de alza de precios? Porque los caballos negros bíblicamente simbolizan hambre y alza de precios. Y se los voy a leer, está en Apocalipsis capítulo 6, los versículos 5 y 6, que dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Lo extraño de aquí es que en este texto bíblico solamente aparece un caballo negro y un jinete. Pero en el sueño que hoy tuve, fueron 4 caballos negros con 4 jinetes negros. Quizás simbolicen 4 meses de hambre, o podría ser 4 años de hambre. No lo sé. O también que el hambre o la hambruna que se nos ha venido anunciando podría cuadruplicarse, porque vi 4 caballos negros. Ahora el volcán donde salieron corriendo velozmente los caballos, eso puede significar que el hambre se apresura en una forma veloz para llegar a la tierra. El grupo de mujeres vestidas de novias, que quiero recalcar que ese grupo de novias, vestidas de novias, en ningún momento ascendieron, o sea, al cielo, no. Tampoco fueron arrebatadas, no. Por eso vi algo extraño, que nada más vi al grupo de novias contentas, sonriendo, bailando un vals, pero con mucha tranquilidad. Entonces aquí puede significar que la iglesia, o sea, porque una novia aquí bíblicamente simboliza la iglesia, o sea, nosotros. Entonces aquí significa que la iglesia o nosotros estemos contentos por todas las señales que están sucediendo, porque eso significa que Cristo viene pronto por su iglesia, o sea, por nosotros. Podría eso significar que las novias estaban tranquilas, estaban sonrientes, estaban muy contentas. Y creo que como cristianos, si nos consideramos pertenecer a la novia de Cristo, a la esposa, futura esposa de Cristo, debemos de estar igualmente contentos de saber que las señales de la palabra se están cumpliendo, y eso significa que pronto dejaremos, ¿verdad?, la tierra para ascender con Cristo en el aire.
Si hubiera otra interpretación mucho mejor que la que yo estoy dando, realmente me gustaría saber que alguien, ¿verdad?, me ayudara a descifrar. Yo lo que único que les puedo decir es que cuidemos nuestra vida espiritual, todos los que hemos recibido a Cristo. Velemos en todo tiempo. Busquemos a Dios siempre, porque este año no creo que sea mejor que el anterior. Por lo que vi, me parece que no va a ser mejor, o sea, no se va a mejorar en este año. Los caballos negros, pues, pintan muy mal, ¿sí? El volcán también y sobre todo las nubes que, pues, no sé si nos espera una gran contaminación o más virus, yo no sé. No sé qué nos espere. Eh, Solo sé que tendremos un año muy, pero muy difícil. Así que familia en Cristo Jesús, nos humillemos delante del Señor. Si tú no has recibido a Cristo, yo te invito a que hoy recibas a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si te ha gustado esto, compártelo con otros. Yo los invito a que se suscriban a mi canal para que sigamos, ¿verdad?, escuchando estas cosas. Realmente yo quedé pues maravillada por el sueño que hoy tuve precisamente este día 15 de enero del 2021. Que Dios te bendiga.